Todos los ejércitos del mundo planifican la guerra utilizando los siguientes niveles. Primero, el estratégico, nivel guerra. Segundo, el nivel táctico, nivel combates. Y tercero, el más importante, el más moderno y el menos comprendido, el nivel operacional. ¿Qué es el nivel operacional? Es el que conecta a lo táctico con lo estratégico. Pero esto solo es una explicación muy básica. Tiene mucha más miga, tanto su historia como el auténtico significado del concepto. Este vídeo es especial. Este es uno de esos vídeos que muy pocos vais a ver porque el asunto es más abstracto, es más denso. Quizás no es tan sexy como hablar de un carro de combate, de un caza, pero es muy profundo y además tiene mucha aplicación incluso para el mundo de la empresa, por ejemplo. Pero bueno, eso es todo. Yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en los asuntos militares del planeta. Y ahora, ¡comencemos! En el 480 a.C., los ejércitos de Jerjes I de Persia construían 5 grandes depósitos logísticos y una enorme pasarela de pontones a través del Bósforo. Poco después, iniciaron la campaña con la que esperaban aniquilar a Grecia y en la que salieron derrotados. En mayo de 1940, la Wehrmacht echaba a rodar sus divisiones Panzer en la campaña de Francia. Aquel tsunami blindado no se volvió a detener hasta alcanzar la frontera española y expulsar al ejército británico al mar. En octubre de 2016 se ponía en marcha la gran campaña para reconquistar Nínive en Irak y aplastar la capital del Estado Islámico en la ciudad de Mosul, poblada por millones de habitantes. En febrero de 2022, Rusia utilizaba la doctrina soviética de la Operación Profunda para penetrar en Ucrania y llegar hasta Kiev. Campañas y más campañas. Campañas a lo largo de toda la historia y campañas de todo tipo. Esta es la clave. Este es el nivel operacional. El estratégico es la guerra. El táctico es la batalla. ¿Y cómo combinamos, cómo conectamos ambos niveles? Con el operacional. Puedes hacer muy buena táctica, puedes ser muy bueno con tus divisiones Panzer, como lo eran los alemanes, pero si no eres capaz de conectar los resultados en tu batalla con los resultados de la guerra, a través de ese puente que es el nivel operacional, estás perdido. Pues esta es la clave, esto es lo que hay que empezar comprendiendo. En el nivel político, los ministerios y el gobierno determinan sus prioridades y objetivos. En el nivel estratégico, los altos mandos del ejército determinan cómo cumplir esas prioridades y qué teatros de operaciones deben recibir más recursos. En el nivel táctico, por su parte, los jefes de brigada, batallón y compañía se encargan de bajar al barro y enfrentarse al enemigo para alcanzar los objetivos. Pero, entre el nivel táctico de quienes bajan al barro y el nivel estratégico de los grandes generales que priorizan teatros de operaciones, nos encontramos el nivel operacional, aquel que sirve de puente entre lo estratégico y lo táctico, aquel que es más difícil de comprender. Por eso, debemos retrotraernos en el tiempo hasta 1857, año en el que el general von Moltke se convierte en jefe de Estado Mayor de Prusia. Von Moltke es el creador del Estado Mayor prusiano, el cerebro del ejército. ¿Y por qué es una gran innovación de este general en 1857? Pues porque hasta entonces los ejércitos de inspiración napoleónica lo que hacían era tener a su general en el campo de batalla. El general de la época napoleónica, solo 50 años antes de von Moltke, aún dirigía la batalla. Pero ahora los ejércitos se han hecho estatales, se han hecho mucho más grandes, mucho más masivos, están mucho más equipados. Y claro, tengo que controlar a muchos más ejércitos. El general von Moltke ya no puede estar en el campo de batalla como Napoleón, entonces ya no puedo planificar la batalla de esa manera, ya no puedo estar allí. Ahora necesito un centro neurálgico, un Estado Mayor, necesito organizar la batalla desde un despacho, y esta es la gran innovación de la época, y esto tiene mucho que ver con la planificación de campañas y con el arte operacional, el nivel operacional de la guerra. Nuestro protagonista fue excepcional. No solo diseñó el Estado Mayor, sino que es de los primeros teóricos en afirmar que la táctica y la estrategia deben estar conectados mediante el nivel operacional. No en vano, von Moltke se preocupó mucho de mejorar las capacidades de su ejército para librar campañas rápidas y exitosas. Para ello, aprovechó los avances tecnológicos de su tiempo, a saber, el ferrocarril para desplegar más tropas y más rápido, y el telégrafo para poder maniobrar con sus ejércitos dispersos, sí, pero conectados. No solo eso, von Moltke introdujo los juegos de guerra para mejorar las habilidades de planificación de campaña y creó secciones de historiografía, geografía e información para acumular datos útiles con los que planificar las campañas, con los que planificar el nivel operacional.
Un evento clave es la Revolución Rusa, porque trae consigo a los soviéticos y un nuevo pensamiento militar elaborado en las academias militares comunistas. Porque esto tiene varias necesidades. La primera es una doctrina ofensiva. Los comunistas no quieren que les invadan, no quieren que vuelvan a entrar en su territorio, por tanto quieren atacar, quieren ir a la ofensiva. Pero claro, he visto la Primera Guerra Mundial, he visto el estancamiento del frente y tengo que ser capaz de romper ese frente. Por tanto, ¿cómo doy respuesta a esta pregunta? Pues lo que hacen es un análisis histórico y se dan cuenta de lo siguiente. Si en tiempos de Moltke los ejércitos habían crecido tanto con respecto a tiempos de Napoleón, que un ejército ya podía copar la totalidad del frente, los ejércitos en la época de 1870 pues podían ocupar todo el espacio terrestre entre Suiza y el Canal de la Mancha. Pero eran un frente tremendamente delgado, vamos a decirlo así, eran unas líneas muy finitas. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial, debido a la industrialización y a la movilización de las masas, pues se habían generado ya no solo frentes muy largos, sino muy profundos. Ya no solo tenía que atacar ese largo frente delgado, sino que ahora tenía que atacar un frente muy alargado y encima tremendamente profundo, decenas de kilómetros. Y aquí está la clave de la doctrina de la Operación Profunda soviética. Pero ¿cómo enfrentarse a los nuevos frentes dotados de más de 25 kilómetros de cinturones defensivos? Pues aquí viene la otra idea clave. A través de una visión operacional, los soviéticos elaboran la doctrina de la Operación Profunda, la cual parece haber sido utilizada con errores por los rusos en Ucrania. La Operación Profunda también es la doctrina que permitía a los soviéticos derrotar a la Alemania nazi. La idea era sencilla. Si el frente es más profundo, el ataque también deberá serlo. Claro, en tiempos anteriores se mantenía la idea de la linealidad propia de las batallas de tiempos de Napoleón, ¿no? En tiempos de Napoleón era una masa de hombres contra otro en un campo de batalla más o menos delimitado, ¿verdad? Pues esa linealidad ahora con muchas más tropas se había mantenido, solo que ahora pues hacía lo mismo pero a nivel de todo un frente. Entonces, si yo tenía 6 divisiones, ¿qué hacía? Alineaba las 6 divisiones y las lanzaba al ataque, todas ellas a lo largo de pues, la longitud que ocuparan. Pero ¿qué ocurre cuando tú piensas más allá de eso? Y en lugar de pensar en una batalla, en lanzar mis 6 divisiones y derrotar al enemigo, empiezas a pensar en algo con más profundidad, empiezas a pensar en varios meses vista, empiezas a pensar en cómo hago una serie de acciones para romper la línea enemiga, en lugar de lanzar todo linealmente como si aún fueran los tiempos de Napoleón. Fijaros lo que supone pensar en términos operacionales. Esto permitió a los soviéticos decidir y llegar a las siguientes conclusiones. Primero, en lugar de alinear, por ejemplo, 6 divisiones, las agruparé en 2 cuerpos de ejército de 3 divisiones cada uno. En lugar de atacar los 2 cuerpos alineados, usaré el primero para romper el frente enemigo y el segundo para penetrarlo. Tercero, al penetrarlo, me internaré en sus profundidades, allá donde se ubica su logística, sus reservas y sus centros de mando, y de esta forma destruiré la retaguardia hasta eliminarlo. Esta idea es muy distinta a la de la Blitzkrieg alemana, en la que se buscaban grandes batallas de cerco y destrucción. Como vemos, los soviéticos lo que buscaban era destruir la retaguardia, la logística y los centros de mando. Fijaros en lo que supone pensar operacionalmente, es decir, te permite planificar a mayor plazo, te permite ver la guerra, ver la campaña como toda una serie de acciones y de movimientos, y esta es la esencia. Si queréis entender bien lo que es el nivel operacional, lo que es una campaña, tenéis que pensar en toda una serie de movimientos, y por movimientos me refiero a literales y no literales, desde desplazamientos de tropas, acumulaciones logísticas, hablar con autoridades civiles para que me apoyen en una lucha contra la guerrilla, es decir, se puede aplicar a cualquier escenario militar. Y lo mejor de esta historia es que en realidad los estadounidenses, que no tenían este nivel operacional, digamos, imbuido, lo van a ir adoptando de los soviéticos. Y no solo lo van a adoptar y lo van a adaptar, sino que se lo van a pasar a la OTAN. Y de la OTAN va a ir a una gran cantidad de ejércitos occidentales y de socios de la OTAN. Países como Colombia, países como Georgia, por ejemplo, pues van a empezar a adoptar también estas ideas. Así es, la doctrina de la Operación Profunda soviética cosechó grandes éxitos frente al ejército alemán y japonés en la Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente fue adaptado por Corea del Norte durante su exitosa ofensiva inicial sobre Corea del Sur, y por los norvietnamitas cuando empezaron a atacar Vietnam del Sur tras el repliegue estadounidense. De hecho, el trauma de Vietnam llevó a los estadounidenses a efectuar profundas reformas en todas las fuerzas armadas. Claro, es que el ejército de Estados Unidos había salido baqueteado de Vietnam.
Veníamos de un ejército de la Segunda Guerra Mundial que estaba muy bien valorado en la sociedad estadounidense, y la derrota de Vietnam, las imágenes de Vietnam, pues pasan un enorme coste social a ese ejército, problemas raciales entre los soldados blancos y los soldados negros, problemas de adicción a las drogas, eventos como el fragging, ¿no? Cuando un soldado, para evitar que su oficial, que era muy echado para adelante, digamos así, le liderara en las operaciones, pues le arrojaba una granada y acababa con su oficial para evitar que les enviara a combatir a primera línea. Situaciones de este tipo que obligan a los estadounidenses a repensar todo su modelo de hacer la guerra. Durante los años 70 en Estados Unidos se produjo la fiebre del arte operacional, que llevó a militares y civiles a estudiar pormenorizadamente las doctrinas alemana y soviética de la Segunda Guerra Mundial. De los soviéticos adoptaron el nivel operacional de la guerra y la idea de la operación profunda, y de los alemanes tomaron un nutrido vocabulario heredado de von Clausewitz. Con estos mimbres, sumados al propio pensamiento original estadounidense, se elaboró la doctrina de la batalla aeroterrestre, el Erland Battle, que era una suerte de operación profunda que ponía énfasis en atacar la retaguardia operacional, la retaguardia profunda soviética, mediante aviación, helicópteros de combate y artillería de largo alcance. El origen último del M270 que se está usando en Ucrania ahora mismo, del helicóptero de combate Apache y de otras armas está en buena medida en esta doctrina. Es más, el nivel campaña, el nivel operacional, no solo se aplica a guerras de alta intensidad, guerras entre estados, sino que se acaba aplicando a todo. Es decir, yo cuando me enfrento a una guerrilla o incluso a una operación de ayuda humanitaria, empiezo a planificar todo de esta manera. ¿Cómo conecto las acciones tácticas con el resultado estratégico? Y cómo planifico el nivel operacional como toda una serie de movimientos. Es decir, si yo voy a enfrentarme a una guerrilla, voy a planificar, acordar, realizar una acción por la que un día voy a ir a hablar con los líderes tribales o políticos de un lugar, voy a preparar una acción por la que voy a reconstruir una serie de puentes e infraestructuras para ganarme a la población local, y todo eso va a estar conectado con la campaña militar que yo lance, con mis ataques de artillería, con el uso de la aviación. Es decir, es una visión holística que diríamos hoy día. Por cierto, en cuanto a la terminología de Clausewitz, cualquiera que haya leído de la guerra esta excelente obra, pues va a encontrársela en los manuales del ejército de Estados Unidos. Conceptos tan importantes como el centro de gravedad, el punto culminante, la fricción, en fin, toda una serie de elementos que vamos a encontrar en todos los manuales, ya no solo de Estados Unidos, sino posteriormente del resto de países de la OTAN. La Guerra del Golfo de 1991 fue una brillante victoria, todo un escaparate logrado gracias a la doctrina de la batalla aeroterrestre. La Fuerza Aérea, los Apache y la artillería destrozaron la retaguardia operacional iraquí mediante fuegos profundos, para que, a continuación, el ejército de tierra lanzase su penetración acorazada a través del desierto de Kuwait, para finalmente rodear y aniquilar a la mayor parte de las divisiones iraquíes, que por cierto, tenían una organización a la soviética. Si bien desde 1991 los estadounidenses han tendido a combatir contra insurgencias y no contra ejércitos regulares, lo cierto es que la filosofía del nivel operacional ha calado hasta el tuétano en Occidente. Los siguientes en explotar el concepto del nivel operacional fueron los israelíes. Quizás el mayor refinamiento del nivel operacional ha venido de la mano de los israelíes, concretamente de pensadores como Simon Nabé, que además son militares que han tenido experiencia de combate real y que diseñó pues el diseño operacional sistémico, ¿no? El diseño operacional sistémico es eso, es un diseño. Entonces tú cuando vas a elaborar una campaña la analizas como si fuera un sistema esencialmente. Analizas cada nodo, el ambiente operacional, todo para poder cumplir con los objetivos estratégicos. Es una idea que ha introducido muchos términos nuevos, que ha desechado otros términos viejos que se venían utilizando en Occidente desde hace décadas y que representa a mi entender pues la forma más sofisticada y compleja, porque es bastante compleja, de analizar el nivel operacional y planificar campañas. En todo caso, los vasos comunicantes de israelíes y estadounidenses son fuertes, así que en una nueva era de insurgencia en Irak y Afganistán, la doctrina israelí, ideada para combatir a Hezbollah o a la OLP, fue muy estudiada por Estados Unidos, quien tomó algunas de sus ideas y, de paso, las transfirió al resto de aliados a través de la OTAN y de los nuevos manuales de doctrina. Así, comenzó a evolucionar el diseño operacional hasta alcanzar su máxima cota de complejidad hoy día.
Me quedo con dos ideas principalmente. La primera idea es que el nivel operacional conecta lo estratégico y lo táctico, y si tú no conectas los resultados del campo de batalla con los objetivos estratégicos, no haces nada. Y lo segundo, entender el nivel operacional como toda una serie de acciones de muchos tipos, ¿no? Dependiendo del tipo de conflicto. Esta es una idea además que se puede extrapolar al mundo de la empresa, al mundo de las campañas políticas, en fin, a muchas otras, áreas de actividad humana. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Y por cierto, bueno, si queréis apoyarme en Patreon y todo eso, pues lo agradeceré, pero lo dicho. Un saludo y hasta otra por segunda vez.